Buenísimo. Bueno, gracias Yamila, en representación del área de comunicación de la UCSE. Bueno, gracias también a Mariana de Marchi, que también es parte de la universidad, del área de extensión. Y agradecerles también a las autoridades de la universidad y por supuesto de las dos carreras, tanto de psicología como de acompañamiento terapéutico, por la gran disposición que tuvieron para que hoy podamos estar juntos. Bueno, mi nombre es Mariel Roberts, soy docente de la carrera de acompañamiento terapéutico en esta universidad y vamos a comenzar en primer lugar presentando la charla que vamos a tener hoy, que se denomina Terapias de sustitución con cannabinoides, una opción para el manejo de adicciones, en tanto interrogante. Y va a estar acompañándonos, tenemos el enorme placer de que nos acompañe la doctora Ana Karina Hurtado Márquez. Ella es médica con honores en la Fundación Universitaria San Martín, es especialista en psiquiatría de adultos e infantos juvenil de la Universidad del Salvador, es directora de Psiquimedic, miembro del dispositivo Pavlovsky, es docente de neurociencias cognitivas en la Universidad del Atlántico, es magíster en neuropsicofarmacología clínica de la Fundación Barceló, es diplomada en endocannabinología y además es coordinadora del grupo en el Instituto de Investigaciones Grupales. Así que bienvenida, Ana. La clase es toda tuya. Lo único, aclarar, vuelvo a aclarar, micrófonos por las dudas cerrados. Cualquier consulta lo van escribiendo en el chat. Yo me voy a ir encargando de transmitirlas con las preguntas y damos por inicio. ¿Les parece? Un gusto. Ana, ¿nos escuchás? Ahí voy, ahí va cargando lento, pero ahí va cargando y así las puedo también ver. Ahí me gustó. Bien, bueno, de verdad que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir estos espacios académicos y que se puedan seguir brindando la posibilidad de tener opciones de poder hablar sobre de qué manera podemos seguir acompañando a nuestros pacientes. Yo hoy les traigo para contar una manera de acompañar desde la mirada de lo que es la reducción de daños, en donde nosotros no solamente estamos acompañando padecimientos psíquicos que están juzgados en la sociedad, que son mal vistos, que son estigmatizados, sino que acompañamos un dolor psíquico que atraviesa mucho malestar y mucho sufrimiento, que no solamente impacta en el individuo, sino en su entorno, en todos los aspectos morales, físicos, sociales, comportamentales. Entonces, como hay tantos cambios, nosotros también tenemos que saber cómo acompañar eso y lo más urgente de mi especialidad es siempre disminuir riesgos. Entonces, esta es una herramienta que vengo utilizando desde mi consultorio y bueno, les vengo a contar un par de cosas para no enredarnos. A mí ya me presentaron y para mí es un gusto verlos acá. Yo quiero dividir este encuentro en tres momentos. Uno en donde yo quiero hablar sobre una realidad que es el consumo problemático de cannabis, su incidencia, su prevalencia, un poco algunos conceptos, que es tolerancia, que es abstinencia, cosas que no se tienen muy en cuenta, pero que es súper importante cuando uno acompaña. Eh, Cómo funciona el sistema endocannabinoide un poco, y los conceptos que se amplían después de los inicios del descubrimiento de los cannabinoides. O sea, no solamente eh, tenemos moléculas que cumplen una función terapéutica en ciertas enfermedades, sino que son prácticamente los targets terapéuticos de muchas patologías, porque el sistema endocannabinoide tiene una función en todos los procesos metabólicos del cuerpo. Entonces está bueno que desde todas las instancias académicas, el pregrado, posgrados, maestrías, doctorados, en cualquier instancia,
en el colegio se pueda poder entender un poco cómo funciona el sistema nervioso y la función de todo el neurotransmisor. Ah, bien, permiso a mí. Y por último, les quiero contar un poco cómo hago ese abordaje desde mi espacio terapéutico. Yo hace muchos años lidero un espacio que se llama Psiquimedic, en donde acompañamos o acompañamos procesos vitales de cambio y muchas de estas personas vienen con muchas problemáticas de consumo que generan ciertos deterioros cognitivos, ciertas alteraciones sociales, el no poder sostener sus trabajos o sus emprendimientos. Entonces, está debido a muerte su vida, por decirlo de alguna manera, porque de verdad eh, pasan cosas muy graves cuando uno consume sustancias. Y bueno, cosas que realmente están pasando. Así que bueno, pregunten y nos vamos para adelante. Yo quiero decirles que el consumo de cannabis es la principal causa de consumo, o sea, es el consumo del adulto más común actualmente. Superó el consumo de alcohol. En su momento, antes del 2022, antes de pandemia, el consumo era primero de alcohol, segundo cannabis y tercero tabaco. Ahí había corrido el tabaco. Ahora está en primera. Y el consumo es de igual en adultos mayores, en adolescentes es como el consumo más común. Y bueno, esto sigue en aumento. Eh, se habla que la prevalencia del consumo problemático de cannabis eh, manifiesta que la psicopatología de este paciente, la estructura psíquica de esta paciente viene con alguna estructura dual, o sea, que no solamente hay un consumo problemático, sino que puede haber algún trastorno de ansiedad, algún trastorno obsesivo compulsivo, una neurodivergencia, una estructura psíquica peculiar, diferente, eh, que habitualmente genera un diagnóstico cuando uno va a una consulta estructurada donde uno puede evaluar las funciones psíquicas de cada individuo y puede acompañar un diagnóstico de cómo funciona ese cerebro y ampliar, o empezar a problematizar qué tipo de consumo está teniendo o si esto repercute de manera negativa en su vida. Y lo que es una realidad es que la sociedad lo dice, el consumo aumenta y se habla de que siempre hay un impacto en los aspectos físicos, emocionales y comportamentales. El síndrome motivacional en el consumo de cannabis es una realidad. Y bueno, así como puede tomar la sustancia, el co- puede haber un consumo problemático en paralelo, también estas mismas sustancias bien usadas, para decirlo de alguna manera, o sea, entender que es un medicamento, el medicamento, dependiendo de su uso, va a tener un uso que pueda generar beneficios en el paciente o generar efectos adversos o complicaciones. Y, y existe el uso medicinal. Entonces, es importante entender de que son dos cosas que se tienen que empezar a separar. Uno de los problemas que hubo actualmente en el país, en el ReproCam, fue eso, de que la mayoría de los pacientes que están inscritos tienen un consumo de adulto responsable, no tienen una enfermedad de salud mental en estos momentos. Entonces, hay que separar eso, o sea, bueno, si quieres consumir de manera adulta, pero no es una enfermedad, o sea, no puede ser medicinal, pero nosotros tenemos para que este individuo que tiene un consumo problemático de cannabis, dependiendo de las intervenciones y del acompañamiento, podemos generar una dinámica diferente donde empieza a problematizar la sustancia y suspenda su consumo. Eso se trabaja con muchas intervenciones motivacionales. Entonces, realmente es súper importante cuando un paciente va a la consulta, uno tiene que ver su historia clínica, poder tener preguntas clave para poder evaluar si hay algún problema en su consumo o no, si tiene estudios médicos, como antecedentes médicos del paciente, cuáles son los objetivos terapéuticos que quiere utilizar o cuál es su conducta problema que quiere empezar a trabajar. Y sí, voy a trabajar en lo que se llama terapia de sustitución,
que es utilizar moléculas que generan eh, daño en el individuo para generar una reducción de ese mismo daño. O sea, que esa sustancia lo que va a hacer es sustituir la que ya le está generando mayor riesgo. Entonces, cuando hablamos de reemplazo, la terapia de reemplazo es es una molécula similar por una molécula similar. Entonces sería, el mejor ejemplo es los opioides, que es la sustitución de un consumo problemático de opioides es buprenorfina, ¿sí? Son metadonas. ¿Por qué? Porque se sustituye con una molécula. Em, y cuando hablamos de sustitución es cuando utilizamos una molécula que no es igual, o sea, por lo menos si un paciente consume alcohol y uso cannabis para que deje de consumir alcohol, ahí estoy sustituyendo, no estoy reemplazando. Entonces, esos conceptos como para tenerlos un poco claros, porque no son moléculas parecidas, no tienen, pero que de alguna manera actúan sobre su receptor, sobre los receptores, que también generan cierto estímulo en el sistema mesolímbico, entonces puede generar efecto anti-craving o efecto de disminuir la intoxicación en los pacientes cuando se quieren atragantar el consumo de cualquier sustancia o de comida, para poner un ejemplo más claro, o trabajar los aspectos del malestar en ese consumo problemático. Entonces, nosotros vamos viendo eh, cómo podemos ir evaluando esos aspectos desde la consulta número 1. Y así empezamos a generar una dinámica de cambio donde psicoeducamos al paciente y empezamos a preguntar cosas súper puntuales. Y ya que los tengo aquí, si están por ahí atentos, voy a mencionar 4 preguntas y respóndanselas. Y vamos a ver en qué anda el consumo, si tienen algún consumo de adulto responsable o si de pronto su consumo responsable no es como creen. Y bueno, estas preguntas son el CAGE, y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es si has sentido la necesidad de disminuir el consumo, sí o no. Si te molesta o que la gente te diga que tienes que disminuir tu consumo de cannabis, sí o no. Si te has sentido culpable por consumir cannabis, sí o no. Y si lo primero que haces al levantarte es consumir cannabis, bueno, sí o no. Las 4 sí significa tienes dependencia. 3 2 y 3 consumo problemático, y bueno, 1, consumo abusivo. Entonces, ya eso te tendría que empezar a hacer ruido. Un aspecto importante es la abstinencia. Eh, hasta, hace, hasta antes del DSM-5 no existía, porque creían que, como se suponía, que los efectos no eran tan no se percibían, no existía la abstinencia. Entonces, había una falsa creencia de que el consumo de cannabis no genera síndrome de abstinencia. Entre las explicaciones que daban era de que había una eliminación lenta de tetrahidrocannabinol en el organismo. La realidad es que sí existe un síndrome de abstinencia y puede generar síntomas físicos y síntomas psíquicos. Es más, puede generar alteración de la percepción, entonces genera esa percepción paranoide, esa suspicacia, eso como que no es paranoia del todo, pero tampoco no es normal tu percepción, mucha irritabilidad, nerviosismo, insomnio, por lo general, siempre en contexto a por qué consumías cannabis. Entonces, si lo tomabas porque quieres que te calma, te da más ansiedad, o porque no dormías bien, te da insomnio. Entonces, uno empieza a acompañar un poco esa abstinencia desde el minuto que el paciente decide parar su consumo o hacer sus limpiezas o sus detox. Y el 50% de estos cuadros pueden complicarse y generar otras cosas que les voy a contar, como la hiperemesis cannabinoide, cuando los consumos son crónicos. Y luego el DSM-5, no los quiero aburrir con esta parte, empieza a generar sus criterios y dice que, bueno, que el que consuma con algunos de estos criterios, acompañado con los síntomas funcionales graves y agitación, tiene un consumo problemático. Las 4 primeras
preguntas que les hice a ustedes en el comienzo, son las 4 primeras que tiene acá, están entre estas que están acá del DSM-5. Por eso ayudan también a dar diagnóstico porque hace parte de criterios diagnósticos de DSM-5. Y bueno, hay factores de riesgo. Yo no los voy a aburrir, que se los digo mero. Acá a ver si carga con sonido. Los factores de riesgo de consumo problemático, pues hablan, ahí se los dejo. No se escucha, ¿eh? Diana, ¿podrías ponerle ¿No compartir se el escucha? sonido? Ay, ahí lo pongo y activo el sonido, ¿vale? March, o sea, lo que les contaba antes de ReproCam, pues lo representa muy bien los Simpson, como siempre, anticipándose a las cosas, sabiamente. Esto March le pregunto a Mero si ese cannabis que usa, si lo está usando por su enfermedad médica de verdad, ¿verdad? A ver si alcanzo a ver el sonido. Acá está. Ana, fíjate que se dejó de compartir. Ahí está. Ahí está. Me dicen si se escucha. ¡Me asustes! Homero, ¿Escucha? no te enojes, pero ¿qué tiene que ver esto con la curación de tus ojos? En cuanto me gradúe, me largo de aquí. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. March, voy a necesitar 10,000 burritos vegetales. Los míos sin guacamole. ¿Escucharon? ¿Hola? Te escuché una parte, Ana. Sí, sí. Bueno, esta parte que dicen de que si el consumo de cannabis se justifica por lo medicinal. Pues la respuesta obviamente es no, pero es algo que hay que empezar a mencionar en la sociedad porque nosotros tenemos un programa que podría ayudar a acompañar los tratamientos y bueno, en estos momentos se encuentran en grandes aprietos. Entonces, bueno. Nosotros hicimos un estudio en Canamérica en el 2022 y mostramos que el consumo problemático de cannabis tiene factores inherentes a la persona, como lo que es el abuso sexual infantil y que el consumo crónico de cannabis genera deterioro de corteza prefrontal con una disminución del diámetro de la corteza en el consumo en el neurodesarrollo. Entonces, sí hay una repercusión en lo que es corteza prefrontal, sí genera un consumo crónico y si este inicia desde el neurodesarrollo. Y que la mayoría de los pacientes que consumen cannabis tuvieron algún antecedente familiar, personal de abuso sexual o de trauma de abandono. También, pues bueno, lo que dicen los Simpson, que desde la legalización después del COVID, aumentó el alcance de la planta y por ende el consumo de la planta. Entonces, por eso es súper importante empezar a generar políticas que generen autocuidado, prevención sobre este consumo para que no nos pase como pasó con el alcohol o lo que pasó con el tabaco, donde ahora no se puede establecer una medida de, 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 de cura o de prevención y no podemos sacar el tabaco de la sociedad. El cannabis siempre se ha usado desde hace muchísimos años en China,
en Egipto, en todo lo que fue el mundo romano, y desde las etapas más iniciales, lo que fue en el 45 o en el 42 tuvo su uso clínico, o sea, no estamos hablando que el uso del cannabis clínicamente es ahora. Nosotros la época dorada se le dice en el 45 cuando empezaron a salir los primeros dispensarios, empezaron a haber maneras de empezar a generar una manera de controlar el dispensar cannabis, y al mismo tiempo asociaciones que empezaron a generar sus extractos, de alguna manera intentando generar cierta seguridad y que siga llegando, siguiera llegando a los pacientes de todo tipo de aceite, tinturas, hasta que hubo la época del prohibicionismo, en donde no solamente afectó el tratamiento o la investigación del cannabis, sino de los psicodélicos. De todos modos, el doctor Mechulam lo trae nuevamente a la escena, y desde la salud mental empezamos a preguntar si esto puede ser el camino hacia adelante para manejar los trastornos psiquiátricos. La realidad es una gran pregunta porque en esta planta hay un montón de cannabinoides, hay un montón de sustancias que generan ciertos efectos benéficos. Por lo menos yo tuve la oportunidad en Perú de conocer extractos de terpenos que pueden generar efectos ansiolíticos sin necesidad de usar cannabinoides. Y es muy interesante cómo algunos pacientes generan una buena respuesta a este tipo de intervenciones para seguir estudiando. ¿Por qué? Porque con Meshulam empezamos a descubrir un sistema endocannabinoide. Yo inicialmente lo describo como algo clásico que nos habla sobre una relación de neuronas, con un efecto de retroalimentación, o sea, para generar que, que se genere la liberación de otros neurotransmisores. Entonces le dice, la neurona postsináptica libera endocannabinoides para que la presináptica luego no genere una respuesta de retroalimentación negativa. Y todo esto demanda permanentemente y buscando equilibrio en el sistema. Más de 30 años han pasado y gente como Macarrone, Di Marzo, gente muy grosa empieza a analizar de que hay muchos targets terapéuticos que tienen beneficio con el uso de cannabinoides. Miren que yo primero les estoy hablando de problematizando el consumo, y también en paralelo, como ya les empiezo a contar, de que el uso racional genera que pueda ser terapéutico en el sistema nervioso central, en el cuerpo, en la ansiedad y depresión, en el cáncer, en el metabolismo, en la piel. Entonces, y que también ese sistema clásico de neuronas se amplía a otros neurotransmisores por fuera de este sistema endocannabinoide que generan lo que hoy conocemos como el endocannabinoidioma, que lo describe el doctor Di Marzo. Realmente es muy interesante cómo el efecto multimodal, por lo menos del cannabidiol, genera muchos efectos terapéuticos a los pacientes con ansiedad, depresión, con consumo problemático, porque no solamente es un efecto es una modulación negativa en ciertos receptores, es un efecto en varios mecanismos al mismo tiempo, multimodal. Y que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que tiene funciones, por lo menos en el sistema nervioso, la regulación del sistema de recompensa, de las emociones, de la nocicepción y del sueño. En el cuerpo, lo que es la regulación del sistema neuroendocrino, del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y una respuesta neuroendocrina al estrés. Y en el apetito ni hablar, o sea, la relación con los alimentos, cómo actúa el metabolismo de la glucosa en sangre, la lipogénesis, el movimiento intestinal, todo eso, el eje cerebro-intestino también tiene muchos receptores CB2 en intestino, también vaniloides, bueno, que acompañan los procesos vitales en estas estructuras. Y que bueno, ya se describe con la relación que tiene el sistema endocannabinoide con el microbiota intestinal, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí
contarles que, bueno, contamos con estos endocannabinoides de nuestro cuerpo, la lantamida y el 2-araquinoide y el glicerol, que por el otro lado tenemos cannabinoides sintéticos con los primeros que se empezaron las primeras investigaciones, y los fitocannabinoides, en donde los más comunes son el CBD y el THC en el país. Se puede usar el CBD. Sin embargo, hay algunas presentaciones magistrales que tienen algunas concentraciones de THC. Lo que se valida acá es CBD y menos de 0,3 de THC en los productos. Pero como les estuve contando, estos cannabinoides, su sinergia puede generar efectos terapéuticos de tipo séquito. Entonces, realmente es muy valioso poder saber cómo estos cannabinoides, cada uno puede tener un efecto terapéutico muy interesante, como el CBG, que tiene ese efecto atencional diferente al efecto ansiolítico del CBD, o el CBN, como tiene ese efecto de mejorar el patrón del sueño, a diferencia de los otros cannabinoides. Entonces, se viene estudiando. Y acá en Argentina nos preguntamos si nosotros podemos prescribir cannabis por fuera de la prescripción. Como les conté, solamente está avalado para epilepsia y dolor. En estos días ampliaron un poco las enfermedades, pero bueno, no están todavía en el prospecto. Y solamente se vende CBD y CBD de grado médico. Entonces, denme un minuto que hasta que alguien me quiera hacer alguna pregunta. Aprovechemos si queremos preguntar o escribir en el chat. Voy a cargar nuevamente la página. Ana, una pequeña intervención nada más como para por ahí reforzar. Como tenemos muchos sistemas en nuestro organismo, que conocemos, que lo hemos visto en la escuela primaria, en la secundaria, quienes han hecho una carrera en salud también, sistema respiratorio, sistema cardiovascular y demás, está también el sistema endocannabinoide. Entonces eso me parece que es súper importante reforzarlo porque es propio, es de nosotros, está en nuestro organismo. Entonces no es nada externo, sino que bueno, viene a ocupar un lugar tal cual lo dijiste vos. Claro, y que lo podemos cuidar con una alimentación saludable, lo podemos cuidar con la suplementación de algunos omegas, que son precursores para la producción de endocannabinoides, la meditación, las respiraciones, hay muchas maneras de estimularlo. A ver, bien, ahí lo... Le hago una pregunta, ya que dijo que había pregunta. ¿Lo usan para dolores como, en casos como fibromialgia, neuralgias del trigémino y esas cosas? Y en los casos de epilepsia, ¿lo usan conjuntamente con otros antiepilépticos como el ácido valproico o algo por el estilo? ¿O es netamente sustitutivo este por el otro, digamos? Me gustó la pregunta. Por lo general, son dos maneras de tratar. En epilepsia las dosis son muy altas. Eso hace que sea muy importante cómo funciona la interacción de los medicamentos, porque dependiendo de esas dosis puede generar o que aumente las concentraciones de estos anticonvulsivos o que inactive el efecto anticonvulsivo. Eso puede pasar en el clobazam. Entonces se tiene que supervisar muy bien, y por lo general, bueno, los tratamientos, acompaña tratamiento, no es que sustituye. Igual en salud mental. eh, Claro. y en En casos dolor, como, por ejemplo, la pregabalina también lo acompañarían al sería un medicamento más, no un sustituto, digamos. claro, acompaña como coadyuvante. Bien, perfecto. ¿Y hace Es como más, ahora te... tolerancia directa, potencia los efectos de los otros? O
genera un aumento, aumenta algunas moléculas, ahora se lo voy a mostrar por interacción, entonces aumenta Ujú. concentraciones y puede generar efectos adversos secundarios al uso. El efecto es modulador alostérico negativo, eso significa que no se une a un receptor directamente, como hace el THC, el CBD, por ejemplo. Ujú. El THC se une a receptor en un ligando y genera tolerancia. El CBD no genera eso por esto, porque no genera esta conexión receptor-ligando. Entonces, como se une en cualquier partecita de la célula, su efecto no va a generar tolerancia. Entonces, por eso, desde reducción de daños es una buena herramienta porque disminuye los efectos adversos del consumo crónico de THC y mejora el perfil cognitivo del paciente, mejora los aspectos de ansiedad. Acá se los muestro y también me ayuda a generar una terapia de reemplazo. Bien, Em, gracias. y esto pasa porque cuando uno consume una sustancia, nosotros estamos alterando este sistema de recompensa, lo que es el área tegmentaria ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, la amígdala, todo ese sistema que se llama mecanismo de recompensa, se empieza a alterar todo ese neurocircuito que está lleno de dopamina, de glutamato, de GABA, de endocannabinoides, todo eso en el sistema, generando cambios moleculares, cambios en la neuromodulación, en toda esa estructura, generando una neuroadaptación diferente y luego una conducta adictiva se sostiene en el continuo, que es lo que hay que empezar a modificar. Y que cuando el paciente decide parar el consumo, bueno, es lo que hay que trabajar para trabajar lo que es prevención en recaída, para que no sea esto, su abstinencia, el miedo a sentir los síntomas, por lo que empezó el consumo, generarle luego que vuelva a consumir. Esto es algo que lo tenemos súper claro. Y desde la fisiopatología, los cannabinoides en un paciente con consumo de cannabis, inicialmente se utilizaron agonistas cannabinoides sintéticos como lo que es el dronabinol y la nabilona. Y bueno, en nuestro mundo real nosotros tenemos aceites magistrales en su inicio y luego estos aceites de grado médico. Y luego lo que buscamos es una incrementación de la señalización de los endocannabinoides, se dice, la teoría preclínica, teoría. La hipótesis dice de que al estimular el sistema endocannabinoide, nosotros activamos nuestro sistema y eso hace que no necesitemos más endocannabinoides externos, que no generemos más agonismo externo. Eso mejoraría los aspectos clínicos de la abstinencia, el sueño, el apetito. ¿Por qué? Porque el sistema endocannabinoide, como dijo Mariel, se encarga de todos estos aspectos físicos de nosotros, de comer, de estar aquí prestándome atención, escuchándome atento, haciéndome esa pregunta que me hiciste, apetito, sueño, eh, craving, y luego una expresión de la sensibilización comportamental y es activar los otros sistemas, o sea, el sistema serotoninérgico, el sistema dopaminérgico, el sistema GABAérgico, más allá del mismo endocannabinoide. Y estas son propiedades que se refuerzan una y otra vez para generar motivación inducida por los cannabinoides. Este fue un artículo que publicamos en el 2022 donde mencionamos que el consumo de cannabis no tiene un consenso de tratamiento y que no hay dianas específicas para el tratamiento y que las dosis de algunos estabilizadores del ánimo, yo tengo pacientes que toman gabapentin y generaba más hepatotoxicidad y que bueno, desde la clínica lo que estamos viendo es que hay efectos positivos en el uso de algunos cannabinoides como el CBD porque generaba mejoría en la atención, como les dije ahorita, los aspectos psicológicos del consumo, disminuye la paranoia, es un neuroprotector. Y bueno, se empieza a reportar los primeros casos de su uso y yo ahora les traje un poco de info de esa. Bueno, este mecanismo de recompensa que se los muestro acá, constituido por el área tegmentaria ventral, el núcleo accumbens, corteza prefrontal, amígdala. Todo esto se encarga de que estemos motivados, planifiquemos, estemos atentos, querramos hacer cosas, nos deprimamos, nos tratemos mal,
genera todo tipo de neurocircuitos. El castigo se encarga de esto. Nosotros pensábamos que solamente era el placer, también el castigo, la alimentación. Entonces, nosotros entramos en una dinámica de consumo, nos intoxicamos, nos sentimos mal, nos preocupamos, volvemos y consumimos. Y eso genera modificaciones en el neurocircuito, en el sistema sináptico y en las moléculas. Y eso es una neuroadaptación que se genera. Entonces, tú vas a necesitar más sustancia. Entonces, hay que parar. Cuando nosotros usamos los cannabinoides, lo que tratamos es de parar esta dinámica de consumo y donde no, si queremos trabajar el craving, bueno, al parar el craving, cortamos la dinámica de consumo, em, que es todos los efectos que genera el consumo de cannabis, los efectos del movimiento, la euforia. Esa intoxicación aguda que genera dificultad para la movilidad, la euforia, alteraciones perceptivas, trastornos del humor, disminución de la memoria y alteraciones graves como las alucinaciones, los delirios, la agitación psicomotriz y el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Y esto es algo que no lo conoce mucha gente y es que el consumo crónico de cannabis eh, puede generar vómitos que no paran hasta no parar el consumo de cannabis por más que tomes algún Reliberano, algo para el vómito, no para. Y bueno, estas náuseas mejoran también con agüita caliente. Tiene criterios mayores y criterios menores. Y luego está la intoxicación crónica que genera este efecto de dependencia, necesitar siempre la sustancia, tolerancia más para sentir el mismo efecto, craving, buscar, y los cambios comportamentales como la agresividad y el síndrome motivacional. Hay investigaciones que hablan de que el paciente tiene que tener una predisposición anímica para generar el síndrome motivacional. Es algo que me parece que tenemos que seguir estudiando, porque si existe, es real, pierdes el interés a hacer las cosas que te gustan si no consumes cannabis. Entonces, esto se trabaja. Y luego entender los efectos adversos de la misma combustión con los mismos efectos carcinógenos que genera el tabaco, tanto por la inhalación de los fitocannabinoides y de todos los alquitranes que puede tener el armado del producto. Y bueno, hasta aquí para contarles un poco sobre qué hacemos, ¿no? Cómo manejamos esto. Es mucha información, por un lado, algo que puede beneficiar algunos tratamientos que son un problema y cómo la sustancia que es un problema puede ayudar a desarmar una conducta aprendida que ya yo les mostré que genera cambios en el sistema nervioso. Se empieza a generar conceptos nuevos, un concepto que se abre lo que es la evidencia del mundo real. Y esto define de que nosotros podemos tener información y registros médicos que no documentamos y que permitirían ampliar o enriquecer muchas de las investigaciones doble ciegas, de gran nivel de impacto, que por problemas económicos, por todo lo que generar una información de esta, se disminuye. Entonces solamente tenemos información de alto nivel de epilepsia, de dolor, pero intermedia y media de ansiedad o de los trastornos de adicciones. Entonces, enriquecer la información que nosotros venimos haciendo en nuestros dispositivos ayuda un montón. A generar farmacovigilancia. Esto lo describe este lindo artículo, que es muy interesante y que, bueno, nos pone en manifiesto que necesitamos recopilar información y evidencia para seguir generando mejor la atención, pues, clínica. Y bueno, en mi consulta, en Sigimedic, nosotros a 30 pacientes que pudimos encuestar hasta ahora, esta es la previa, eh, encontramos de que el mayor consumo es la cocaína y que el cannabis es el segundo, muy parecido a lo que cuenta la prevalencia, y que estos pacientes están en tratamiento, y la mayoría hacen tratamiento y hacen seguimiento psiquiátrico, y que estos pacientes cuando quieren dejar de consumir alcohol,
cocaína u otras sustancias, las reemplazan con cigarrillo fumado de cannabis. El 80% de estos pacientes dicen que sí, que consumen cannabis para dejar de fumar otras sustancias, consumir otras sustancias. Y también cuenta que han utilizado aceite por sus propios medios para realizar tratamientos para el consumo. Y dicen que estos aceites desconocen sus componentes y no saben. Algunos ya están usando el Cambis o están usando alguno de grado médico y otros están usando los magistrales. Entonces ya empiezan a tener más conciencia de lo que están usando, pero son muy poquitos. Estos pacientes, cuando usan cannabis, lo que buscan es mejorar sus síntomas de ansiedad o la alimentación o del sueño, o sea, los síntomas de abstinencia, y luego disminuir esquemas terapéuticos, porque, bueno, también están polimedicados algunos de estos pacientes. Y también trabajar la tolerancia de, de todos estos del THC a partir del uso del CBD, y que a diferencia de lo que creemos, estos pacientes ni siquiera están inscritos en el reprograma. Cuando llegan estos pacientes al consultorio, pues, como se los mencioné previamente, hago un case, evalúo su dependencia, hago un buen estudio clínico, evalúo el patograma, porque como hablamos ahorita, interacción farmacológica con lo que toman, entonces puedo generar efectos adversos, farmacodermias, por ejemplo, que no serían reversibles si son por estabilizadores del ánimo como la lamotrigina. Y después evaluar qué objetivo terapéutico quiero realizar, si es una terapia de sustitución, y hacer estudios médicos, mirar la dosis farmacológica, hacer consentimiento informado. En su momento hacíamos el ReproCan, y si usábamos un medicamento de grado médico, pues que tuviera mayor accesibilidad, igual los magistrales, hacíamos seguimientos en las primeras 72 horas. Por lo general, el cannabis genera sesgos negativos, o sea, el paciente, positivo, el paciente siente bienestar, pasa con los medicamentos que los pacientes creen que son naturales, pero los efectos se empiezan a ver en las primeras semanas, o sea, 2 semanas, 3 semanas, se siente un poco más tranquilo, con controles periódicos. Y este paciente en esta instancia ya contempla que tiene una dificultad, ya empieza a modificar, a prepararse en la dinámica de cambio para aprender herramientas diferentes. Por eso la historia clínica es súper importante con los antecedentes de su consumo, y acompañar al paciente a chequear su abstinencia. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? Ganas de consumir, estabilidad, más o menos son 15 días, un mes, prestemos la atención, puede generar que vuelvas a consumir, acá estamos. Y luego hay estudios más específicos, unos test más específicos como el QDIT-R, que ayuda a ya decir, bueno, sí o sí, posta a posta, tienes una dependencia. Así que bueno, esto para una nueva consulta, donde obviamente evaluamos esto de las interacciones, si hubo un efecto adverso, si la dosis se sostiene, ¿sí? Y seguimos buscando accesibilidad del servicio. Y esto que me preguntabas ahorita fue importante. Bueno, en mis primeros inicios yo hacía el análisis de la interacción farmacológica, ahora uno puede buscarlo por internet, pero era re importante saber porque si había sinergia o no, y si hay alguna alteración de alguno de los citocromos, por lo general los cannabinoides interactúan con todos los citocromos, entonces siempre va a haber algún grado de sinergia, aumentando concentraciones. Eso también ayuda a que a largo plazo, a mediano plazo, vamos a considerar la posibilidad de disminuir esquemas terapéuticos. El hepatograma, el consentimiento informado, que es muy importante, y buscar herramientas, porque como ya estamos en etapa de preparación, o sea, el paciente lo preparé para adquirir herramientas, hay que ver cómo está su función cognitiva, hay que hacer talleres, grupos, psicoeducar al paciente de cómo seguir cuidándose, a las familias, generar habilidades. Y la terapia de sustitución siempre acompaña el proceso de recuperación. Este artículo también lo escribimos hace un ratito, en donde hablamos sobre el concepto de mejoramiento cognitivo, cómo los buenos tratamientos pueden
mejorar la función cognitiva de los pacientes. Esto lo evaluamos desde la evaluación de un SPEC cerebral y también desde su función, su cribado cognitivo y cómo después mejora. Y esto se evalúa. Es muy interesante. Es una pregunta que me hacen muchos de mis pacientes. Me dicen, bueno, ¿puedo estar mejor? Y yo, claro que sí. Acá lo podemos ver un poco mejor, un ejemplo, como un paciente tiene disminución de corteza prefrontal y en el cribado, cuando este tiene consumo en este momento de cocaína, cuando se le pide que ponga el reloj las 11:10, puso 12:16. Ahí habla de que hay alteración de corteza prefrontal en ese paciente. O sea, que como a partir de ciertos cribaditos, uno ya más o menos se va orientando cómo está la función cognitiva de los pacientes. Eh, Acá también, ya como mejora con el tiempo, mejora su flujo cerebral, acá en el SPEC, y en el cribado cognitivo, cuando le vuelves a preguntar que haga las 11:10, la redobló haciéndolo hasta en romanos. Entonces eso habla de que su función cognitiva mejoró. Esto es de un año de diferencia. Y bueno, la importancia de que nosotros como profesionales en nuestros ámbitos podamos interiorizarnos sobre estas preguntas que ayudan a generar movimiento, cambio en los pacientes y nos permite utilizar otras herramientas terapéuticas como el cannabis como para acompañar esta dinámica de cambio, pasando de precontemplativo a contemplativo y luego a preparación. Esto requiere mucha monitorización, evaluar siempre las estrategias todo el tiempo, qué cannabis usar, evaluar la recaída, que hace parte del proceso terapéutico y siempre acompañar a la familia que está muy agotada, cansada también. Y hasta aquí les pregunto a todos porque es lo que me preguntan. Bueno, doctora, me contó todo esto, pero al fin, ¿qué puedo ayudar ¿Puedo usar cannabis medicinal para mis pacientes? Pues bueno, en la psiquiatría actual, el enfoque es integrador. Queremos combinar la biología, la psicología, el entorno social del paciente para generar cambio. Eso se ve en la estructura cerebral, en la constitución del individuo y en sus aspectos sociales. Entonces, nosotros acompañamos todo eso y tenemos que estar preparados. Así que bueno, quise, quise no extenderme porque me gustaría más comunicar y acá cierro diciendo de que bueno, tenemos herramientas, la medicina puede ser un veneno, puede ser un remedio, es como lo uses, y que nosotros tenemos que capacitarnos para poder acompañar a los pacientes que ya vienen usando ciertas cosas y que pueden afectar o pueden repercutir en los tratamientos terapéuticos, que se sientan o que puedan mejorar su dinámica de cambio y mejorar los aspectos de su personalidad. Entonces, la verdad es que muchas gracias y bueno, vamos a hablar. Bueno, gracias, Ana. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat. Acá hay una que es de nuestro campo, reducción de riesgos y daños. A ver, de la criminalización a patologizar el consumo. ¿Crees realmente que es un buen cambio de paradigma? Lo pregunto, ya que el derecho más vulnerado en la sociedad es el acceso a la salud. Gracias, Cristian. Cejas. Amo la pregunta, Cristian, porque el judicializar las enfermedades es lo que ha enlentecido que nosotros podamos avanzar en otros proyectos que van más allá de reducir un daño, sino hasta de prevenir las actividades de promoción y prevención que cuestan plata y que no hay cómo invertir porque a duras penas alcanzamos a reducir daños cuando ya están las cosas impactando. Entonces, de verdad sí, cambiar el paradigma, cambiar la cabeza, va a ayudar muchísimo a ver esto como una enfermedad que es grave, que necesita acompañamiento, que cuando el paciente uno dice que se va a internar, que está brotado, y que lo vas a llevar al hospital clínico, al neuropsiquiátrico, siempre termina saltando de la ambulancia en la peor situación para la familia y para el paciente, y ni eso nosotros que supuestamente acompañamos estamos sabiendo manejar y la ley tampoco nos está ayudando a acompañar. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Seguir viendo cómo tenemos un discurso más médico, más
más social, un médico integral, o sea, más integral, sin judicializar, sin estigmatizar. O sea, esas palabras son nefastas en mi parecer, pero bueno. Después, otra de las... Ah, pensé que alguien iba a hablar. Sí, Ana, también me parece interesante, sumo a esto que vos decías y a la pregunta del compañero, poder diferenciar lo que es un consumo problemático de un uso, ¿no? Eso es súper importante porque quizás también la pregunta de él iba hacia ese foco. Esto también hay muchas personas que hacen uso terapéutico y dentro de lo terapéutico pongo a lo recreativo y no hay un consumo problemático. Entonces, bueno, eso por eso digo que... Por eso las preguntas que uno se hace y le hace al paciente cuando uno evalúa si hay que problematizar una sustancia es supremamente importante porque una sustancia es un problema cuando está por delante de cualquier actividad del paciente. Si por fuera de eso tiene un consumo del adulto, eso no se puede considerar en esos momentos problemático. Sí se acompaña, sí se trata de ser lo más seguro posible, se trata de que la combustión sea segura, el diálogo es otro tipo de diálogo, es, bueno, ¿qué elementos puedes utilizar para que tu consumo sea más reducido, menos, cuando parar, eso es otro discurso, y por eso siempre lo hablé, miren cómo podemos pasar de lo problemático a lo medicinal. Entonces, la mayoría de los pacientes vienen con un consumo problemático, cuando uno ordena un poco, termina obviamente necesitando el cannabis y ajustando un montón de sus aspectos físicos y emocionales. Em, y bueno, y algunos consumos de cannabis se vuelven medicinal. Yo tengo con este paciente que yo les publiqué ahora, que les conté, mejoramiento cognitivo. Actualmente solo toma 25 miligramos de quetiapina, estuvo 3 veces internado por salud mental, descompensación psicótica. Y tomó de todo. Y ahora toma 25 miligramos de quetiapina y usa cogollos de cannabis sativa cultivados en su mate. No se desbrotó más. Y trabaja y es jefe y sostuvo su consumo de crack, no consumió nunca más, le duele, le cuesta, trabaja todos los días en su terapia, entonces eh, por eso hay que individualizar también los consumos. Si no, Tal cual lo decía Paracelso. Puede ser remedio o veneno. Lo toma escotado también a esto. Mm. es así, yo lo tomo literal, me vuelvo muy estoica, o sea, me voy allá porque ayuda un montón de pacientes. Mis pacientes todos lo usan de manera segura, dependiendo de cómo lo necesitan. eh, y la verdad es que es reducir muchos daños eh, en todos los aspectos, como a la paciente que consume cigarrillo y le cuesta parar porque tiene una esquizoafectiva que siempre fumó y es más difícil que pueda desarrollar o modificar el hábito. Bueno, ¿cómo puedo utilizarlo en la sustitución? Usar CBD, por ejemplo, fumado. Ha ayudado bastante a que pueda manejar el craving, aparte de los parches de nicotina. Ya no tenemos champis porque está por fuera del mercado. Entonces, bueno, esto beneficia bastante al paciente, de alguna manera. Bueno, están invitados a un par de preguntitas más, si quieren escribir en el chat o habilitar micrófono. Bueno, yo hago una pregunta si nadie se anima. A ver. Ana, y en relación al producto, ¿no? Ustedes trabajan con CONICET, digamos, el producto medicinal en relación al pasaje a través de la ciencia. Con esto que vos hablabas también del efecto séquito, que creo que es súper importante.
¿Están trabajando con Es- alguien en particular? En estos momentos no tenemos un contacto directo, sí enviamos el producto vegetal a Conicet, por lo menos lo enviamos al cruce para poder ver qué es. Entonces la paciente que está consumiendo este CBD es un CBD que estudiadito, viene de allá del Conicet. Entonces, de alguna manera estamos en eso, tratando de buscar acompañamiento eh, más académico. Por eso les hablaba del mundo real. Ahora hay que esto real llevarlo a lo aceptado, a lo políticamente aceptado, que son los estudios doble ciego y esto, CONICET. Eso es lo que iba a preguntar, porque es como que no has tenido grupo control, ¿no es cierto? En la investigación que has hecho la investigación con los pacientes y no has hecho un grupo control. Esto es el análisis descriptivo de la población. De estos Claro. pacientes vamos a sacar unos que cumplan ciertos criterios para que puedan combustionar si vamos a usar un producto vegetal, por ejemplo, o si vamos a hacer un aceite, o si vamos a utilizar un aceite. Por eso el perfil del usuario lo evaluamos también, porque no es lo mismo el que no le gusta vapear, que no fuma ni nada, al que se le juega el armado, el ritual, esto, toda esta movida, la cultura, la precultura que se genera cuando te armas el porro que en la noche, que esto. Entonces, es un trabajo previo, motivacional, que acompaña luego el instaurar el producto. Por eso varía, puede ser lo que es, o sea, dependiendo de la necesidad del individuo. Sí, sí, y también pensaba en esta variable interviniente de que como vos lo venís siguiendo, le estás ejerciendo, viste, como una sensación de percepción de control externa, entonces también le ayuda al adicto a controlarse, digamos, en el consumo. ¿Se entiende a dónde voy? Como uno le hace Sí, un sí, seguimiento clínico, digamos que puede ser una variable refuerzos. interviniente, por eso te preguntaba si habías hecho un grupo control, digo que está bueno hacerlo. Eso es refuerzo y es lo que se viene. Claro, Pero es, empezamos, o sea, imagínate que empezamos desde la revisión sistemática a la reporte de un caso, a la descripción de la población y ahora vamos para los estudios de doble ciego, de corte, todo esto que son súper necesarios para seguir validando información. bien. Y Pero lo otro, sí, perdón. Pero es que eso es lo que pasa con los tratamientos, que no tenemos información válida, o sea, no hay nadie que aporte información y tampoco tanto estamos todos elaborados y nadie quiere compartir información tampoco. Entonces también invito un poco a eso, a que nos animemos a seguir eh, sumando información, comentando pacientes, supervisándonos para ver qué se puede hacer para acompañar, para también disminuir la sobrecarga que genera el acompañar este tipo de situaciones, este tipo de sufrimiento. Bien, me interesa, desde ya después podemos intercambiar contactos para hacer investigaciones, digamos, distintas provincias. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿baja el craving en la toma a los 15 días y cuando sustituís la medicación para el benzodiazepinas, sigue sosteniendo la baja en el craving? Sí, son dos preguntas, porque lo que Sí, estamos evaluando es cómo funciona el mecanismo pero estamos evaluando lo que funciona el mecanismo, cómo funciona ese mecanismo de recompensa y por qué, y cuál es la respuesta que quiere compensar, qué malestar quiere compensar. Y eso genera mucha mejoría del síntoma. Entonces, es un gran anti-craving, quita la búsqueda, el deseo sí, de consumo. Da ese milisegundo para que tú digas, bueno, yo dije que no. Eso ayuda un claro. montón. Y con las benzodiazepinas, pues dependiendo del protocolo que tú vayas armando, donde obviamente, pues para discontinuar las benzo, la plaga es la que más demora, no tiene que demorar casi 7 días para ir discontinuando benzo, pero cuando yo lo uso cannabinoides, me sirve muchísimo para discontinuar más rápido benzodiazepina y darle tiempo un poco al sistema nervioso que se acostumbra a otros estímulos, a fototerapia, lumínica, a higiene de sueño, a deshabituarse de las redes en la noche, bienestar digital. No sé.
uso de melatonina. Bien, está bueno, está bueno. Y qué te iba a preguntar, ¿y lo has probado con algún otro tipo de adicciones o solo con adicciones a la- al cannabis? Digo, como El alcohol, la mayoría son cocaína, la que mayoría te cocaína. cuenta, pero lo he podido usar ahora lo usé para tabaco, que no hay mucha información, casi nada. Lo ¿Y, usé para crack. y alguna adicción comportamental como una ludopatía, que ahora están muy de moda estas cuestiones del Es juego una y buena, eso? es una buena respuesta. Tendremos que, volvemos al punto de evaluar el perfil terapéutico del paciente y cuál es la pulsión que se juega ahí. O sea, es evaluar comportamentalmente, no, por lo menos para los alimentos, tiene una buena respuesta. O sea, para Para los una alimentos, conducta alimentaria, tiene una buena, claro, genera un equilibrio en la alimentación, disminuye el atracón. claro. Entonces, sí, la compulsión ayuda un montón. Yo uso naltrexona CBD, por ejemplo, y eso Ajá, te quita las ganas de consumir, te pone delgado, te pone bonito. claro, para el binge drinking disorder, digamos, funciona bien. Sí, Mira solo bien. para el... Perfecto, bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy, muy amable, muy enriquecedora la charla. Sí. Gracias. Gracias, Emanuel. Bueno, Ana, agradecerte por tu tiempo. No sé si vos querés decirnos algo más, sino la verdad que un lujo y que, bueno, que multiplicadores que sean estos espacios, porque justamente es para esto que decía Manuel, armemos redes porque quienes estamos del lado de conocer, pero no solamente desde el método científico, sino desde lo que les pasa, como vos pusiste en una de las placas, en el mundo real, qué es lo que pasa en el mundo real, no tanto de laboratorio, sino qué es lo que está pasando y lo que ustedes están haciendo, que es súper importante. Así que, bueno, chapó, ahí. Gracias, Mariel. Un gustazo, ¿no? Multiplicar información, saberes, todos estamos aportando granito de arena y seguir estableciendo la misma línea académica, por lo menos para poder acompañar de manera segura al paciente. Y algo que me gusta que es tratar de, entre todo, resolver algunas de sus necesidades insatisfechas. O sea, a mí la mayoría de los pacientes tienen 1000 años tomando lo mismo y siguen tristes, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, muchísimas gracias a vos en primer lugar y bueno, y agradecerles a todos los que se tomaron un ratito. Sabíamos que estaba el partido de Argentina, no sé cómo habrá salido, pero bueno, ya nos contarán, pero agradecerles por haber estado participando y bueno, y compartiendo este momento. Así que bueno, que tengan linda noche. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.